Bueno, pasamos a resolver este problema de dinámica. Ya para empezar, vamos a identificar el problema a través de la interpretación del enunciado. Bueno, en esta parte lo que vamos a ver en la parte dinámica no va a ser justamente el tema de poleas, en un siguiente video lo vamos a hacer. Dice, una caja de masa M es un ejercicio literal, ¿ya? Entonces acá como dato tendríamos M, se encuentra sobre un plano inclinado con un ángulo alfa. El ángulo inclinado, bueno, la superficie inclinada es esta y el ángulo alfa es este. Sobre la horizontal, dice, ¿no? El coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano inclinado es mu, ¿no? Entonces acá tendríamos otro dato. Dice, una persona por medio de una cuerda jala la caja hacia arriba del plano de la cuerda que une, dice, la mano de la persona con la caja de forma un ángulo, dice, ¿no? Con el plano inclinado. Entonces, prácticamente esta persona está jalando con esta fuerza F y está formando un ángulo respecto a la inclinada, ¿no? ¿Qué es el triple del ángulo del plano horizontal? Entonces, nos está diciendo que es el 3 beta es 3 veces alfa, prácticamente, ¿no? Y luego la fuerza ejercida de la cuerda sobre la caja es igual a 2 veces el peso de la caja. Esa fuerza F es 2 veces, dice, el peso de la caja, ¿correcto? 2 veces el peso. ¿Ya? Dice, si la caja parte del reposo, por lo tanto nos están diciendo de que esto está partiendo prácticamente de una velocidad igual a cero. A ver, esa partecita lo anotamos acá, dice, esto está partiendo con una velocidad igual a cero. Y avanza una distancia de, obviamente acá tenemos otro dato, determine el tiempo que emplea para recorrer esa distancia en función de los datos del problema. ¿Ya? Entonces será conveniente acá escribir todos los datos que nosotros hemos podido interpretar. Acá tenemos los datos. Para empezar, el dato que tenemos acá es la masa M de la caja. La masa M es un ejercicio algebraico. Luego de eso tendríamos el ángulo alfa, que es este, ¿no? El ángulo alfa. Luego de eso tendríamos, acá está, miren, acá está el ángulo alfa. Luego de eso tendríamos el coeficiente de rozamiento, mu. Y luego de eso, posteriormente tendríamos el ángulo beta. Este ángulo beta nos dice que es 3 veces alfa. Entonces, por lo tanto, beta es 3 veces el ángulo de inclinación. Por lo tanto, será 3 veces alfa. Continuamos con el enunciado. Dice, a ver, tenemos acá una fuerza F, ¿no es cierto? Esa fuerza F nos indica que la fuerza F es igual a 3 veces el peso de la caja, de esta caja, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a poner que esto es igual a, perdón, 2 veces, ¿no? Acá es 2 veces W. ¿Dónde qué es W? W es esto de acá. W es el peso de la caja, ¿no? Y listo, lo que tenemos que hallar lo vamos a anotar acá. Nos dice hallar prácticamente el tiempo que va, a ver, acá lo voy a poner el tiempo, pero voy a aclararlo conjuntamente acá. Miren, el tiempo es desde acá hasta acá. El tiempo que va a tardar en desplazarse desde acá hasta acá, pero partiendo desde una velocidad cero, por lo tanto lo que necesitamos es prácticamente este tiempo, ¿ya? A ver, continuamos entonces. A ver, ¿cómo podré determinar el tiempo yo, por ejemplo, recuerdo ejercicios de cinemática, ¿no? Al recordar ejercicios de cinemática, por ejemplo, puedo recordar, a ver acá, recordemos cinemática. Recordemos la siguiente fórmula, ¿ya? Recuerden de que, por ejemplo, acá la distancia, ¿ya? La distancia era igual a ¿qué? Era igual a la velocidad inicial, ¿ya? Velocidad inicial multiplicado por el tiempo. En este caso estamos acelerando, por lo tanto será positivo. Dice más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Nótese lo siguiente, el tiempo en el cual nosotros estamos tratando de hallar se encuentran estas dos expresiones. Entonces acá la velocidad inicial, lo voy a marcar acá, la velocidad inicial igual es cero. Entonces si algo está multiplicado por cero, automáticamente todo esto desaparece. Y acá puedo tener la expresión ya resumida. Entonces acá la distancia es igual a un medio, dice, de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado.
A ver, vamos a hacer un breve repaso de lo que tenemos y lo que no tenemos. La distancia sí tenemos, la aceleración no tenemos, el tiempo también es lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces, para encontrar nosotros el tiempo, y vale también que nosotros lo despejemos de acá, este 2 pasa a multiplicar, a ver, entonces esto va a ser 2 veces la distancia, y esto va a ser la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Aceleración pasa a dividir, entonces será 2 veces la distancia dividido entre la aceleración, y esto será tiempo elevado al cuadrado. Al tener acá tiempo elevado al cuadrado, lo que nosotros hacemos es de que esto lo elevamos a la raíz, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser raíz y acá va a ser raíz, ¿no es cierto? Este índice con este cuadrado desaparecen, por lo tanto, el tiempo es igual a la raíz de 2 veces la distancia dividido entre la aceleración. Entonces, ahí está, ¿no? Por lo tanto, la expresión que nosotros deseamos hallar, ¿no? Se encuentra en acá, ¿no? Bueno, lo que necesitamos hallar se encuentra acá. El tiempo es 2 veces la distancia dividido entre la aceleración, y obviamente todo eso encerrado en una raíz, ¿no? Entonces, lo que me faltaría acá prácticamente sería la aceleración. La aceleración es lo único que me falta. Y recuerden ustedes, y ahí recién es donde estamos ingresando al tema de dinámica, porque no hemos ingresado todavía al tema de dinámica. A ver, vamos a mover esta parte de acá. Permítanme. Lo movemos esta parte acá. Ahora sí vamos a tocar el tema de dinámica. Hace un momento estábamos tocando el tema de cinemática, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que lo que yo necesito es la aceleración, recuérdenlo. ¿Listo? Entonces lo dividimos esta parte. Esta parte es la parte de datos, ¿no es cierto? Y ahí está. A ver, para el tema de dinámica es muy interesante porque el primer paso que debería hacer yo es lo siguiente: identificar, por ejemplo, con qué masas estoy trabajando, con qué fuerza estoy trabajando, y lo tengo acá dentro de los datos, ¿no? El segundo paso es empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre que voy a realizar es para esta masita de acá, esta masa de acá. Entonces, primero voy a trazar el sistema de ejes coordenados. Acá tendré, por ejemplo, el eje Y, y acá tendré el eje X, ¿no? El eje X. El eje X. Entonces, al tener acá, puedo llamarlo el eje Y acá puedo llamarlo el eje X. ¿Qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es continuar con la gráfica, ¿no? Primero vamos a dibujar la masa como tal, ¿no? Ahí está. Esta masa de acá. De esta. Sería esta masa, ¿no? Ahí está la masa M. Bueno, acá nos habíamos olvidado, esto lo llamamos diagrama de cuerpo libre para M, ¿cierto? M minúsculo, ¿no? Bueno, empezamos a poner todas las fuerzas que fuesen a actuar, todos los grados de inclinación y demás, ¿no? Entonces, para empezar, la primera fuerza que puedo tener yo es el tema del peso, ¿no? Obviamente acá tengo una masa, tengo un peso. Entonces, a ver, acá tendría el peso. Ya ahí está el peso. Acá sería el peso que nosotros lo hemos llamado W, ¿no? Ahora, aquí hay una inclinación, bueno, aquí hay un ángulo, ¿no? El ángulo generalmente va pegado al eje Y, ¿no? Acá al eje, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de ahí lo vamos a pegar al eje Y. ¿Listo? Si se encuentra obviamente en esta posición, ¿no? Si te da el ángulo acá, ya viene a pasar en otra posición. Acá tendríamos el peso. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza que nosotros le estamos manejando acá, este de acá, este de acá, ahí está. Una fuerza F, ¿no? Ustedes recordarán que tenemos como dato justamente esa fuerza F, ¿no? Entonces acá tendríamos la fuerza F.
Y tenemos un ángulo de inclinación y esto hay que tratarlo muy bien porque miren acá el ángulo beta es igual a 3 veces alfa. Entonces acá yo directamente lo voy a poner beta. ¿Ya? Entonces ahí está beta y lo voy a empezar a descomponer. Hacia este lado. A ver. Y hacia este lado. Y listo. Lo estoy haciendo a sus puntos para descomponer vectorialmente, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque tengo acá el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, al tener eso, voy a escribir acá, tengo rozamiento. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento. Ahí está. Fuerza de rozamiento. ¿Es cierto? ¿Y qué más tenemos? Bueno, sería prácticamente todo. Lo que tal vez sí sabemos de que está apoyado en una superficie, tenemos que tener una normal, ¿no es cierto? Entonces acá también tenemos la normal. Y ahí está. Entonces acá esto es la normal, ¿no? Bueno, ya está sumado todo. Entonces vamos ahora a la parte de las fórmulas que vamos a manejar. ¿Ya? Consideramos que el hecho de estar hablando de dinámica, estamos hablando de que este cuerpo se va a mover o podría estar tal vez estático, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar, al hecho de hablar de movimiento, y como vieron anteriormente en la fórmula, lo que nosotros necesitamos es la aceleración. Y este valor de aceleración va a definir de que va a ir todo a este lado. Entonces, todo valor de fuerza que se dirija hacia ese lado, ¿ya? Y está montado sobre el eje X. Todo valor de fuerza se va a considerar positivo. Entonces, este valor de fuerza se va a considerar positivo, todo lo que apunta hacia ese lado, ¿no? Entonces, a ver, lo que voy a tener en principio. En principio voy a decir de que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa multiplicado por la aceleración, la masa del bloque, no la masa de la persona que está jalando. Nosotros consideramos de que todos que consideremos así ese sentido lo vamos a considerar positivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá nuestra convención de signos lo habíamos determinado de esa manera. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y no hay ningún movimiento porque solo se está presentando movimiento en el eje X. Entonces esto es igual a cero. Podemos decir de que todo lo que vaya hacia este sentido lo podemos considerar positivo simplemente por arbitrariedad, ¿no? No importa si es arriba o abajo porque está igualado a cero, ¿no? Otra formulita que sí vamos a utilizar también es de que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Entonces, prácticamente estas tres fórmulas son las que vamos a utilizar. Obviamente, el saber interpretar el diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar bastante a la hora de resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, acá lo encerramos porque es lo que vamos a utilizar. Ya, bueno, empecemos entonces con la primera fórmula, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X. A ver, veamos lo siguiente, y lo voy a marcar con rojo acá. De acá, esta fuerza F se descompone en el eje X hacia este lado. ¿Miren? Hacia este lado. Entonces será la componente en el eje X. Este de acá hacia este lado también. ¿Ya? Y ahí está. ¿No es cierto? Entonces se ha descompuesto, por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es anotar acá de que en el eje X, por ejemplo, el W va a ser W multiplicado por el coseno, por el seno del ángulo alfa, ¿no? Acá W multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y este de acá, como está pegado, es perdón, F multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y ahí está, ¿no? El coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, empezamos a sumar todas las fuerzas. Para empezar, esta fuerza F, decimos de que es positivo porque va en sentido de la aceleración. Será F multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Ya, este peso va negativo, entonces será menos W
multiplicado por el seno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa, seguimos moviéndonos, ya acá vamos a tener, a ver, ¿qué más tenemos? La fuerza de rozamiento va a ser negativo, menos fuerza de rozamiento, eh, y esto ya no tengo nada más en el eje X, ¿no? Si puedo anotar en este eje simplemente estas tres fuerzas. Entonces lo dejamos ahí y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración, ¿cierto? Entonces acá obtendré la primera ecuación, lo voy a poner el respectivo nombre, esto será mi primera ecuación, ¿ya? Borramos esto, ya está. Ahora pasamos con la segunda. Bueno, esta primera ya lo hicimos. Esta es la primera ecuación. ¿Ya? Ahora pasamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice de que tengo que hacer la sumatoria en el eje Y. Pero ustedes notarán de que acá tengo una fuerza que no está posicionada justamente en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descomponer. Para empezar, este será la descomposición de W sobre el eje y este será la descomposición de W sobre el eje Y, perdón, la descomposición de F sobre el eje Y. ¿Cierto? Entonces acá voy a tener W multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y acá este será W, bueno, F multiplicado por el seno del ángulo beta. Ya definido todo esto, esto recalco, es todo estito, y esto es toda esta fuercita, la descomposición vectorial, ¿no es cierto? Entonces, respetamos nuestra convención de signos, todo lo que vaya hacia arriba positivo, lo que vaya hacia abajo negativo. Decimos, la normal acá siempre ha estado, ¿no? Entonces acá esto será la normal, más, dice la fuerza F multiplicado por el seno del ángulo beta. Ahí está, los dos serían positivos y ahora los restamos el W, la descomposición del peso multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y esto es igual a nada más ni nada menos que cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está moviendo nada en ese sentido. Entonces, esto será la ecuación número 2. ¿Listo? Ya está. Ahora continuamos con la ecuación número 3. Cuando habilitamos la ecuación número 3, habilitamos en el momento de que nosotros estemos hablando, ya vayamos hacia la gráfica, cuando hablemos de rozamiento, entonces en ese caso sí se habilita la ecuación número 3. A ver, nosotros decimos de que, a ver, tal vez podríamos trabajar un poquito más acá, pero lo vamos a dejar nomás ahí, ¿no? La fuerza de rozamiento, dice, es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, y ahí lo dejamos, ¿no? Lo dejamos porque no hay nada más que hacer, entonces esto será la tercera ecuación. Fíjense, acá la parte de la física ya ha concluido, entonces lo que vendría de acá en adelante es la parte de la resolución del ejercicio, vale decir, la parte matemática. Entonces, al hablar de la parte de la matemática, esta parte, miren, generalmente se va enlazando acá. Por ejemplo, acá les vuelvo a decir, la física ya ha concluido. Esta fuerza de rozamiento hay que reemplazarlo acá, ¿no? Acá, ¿ya? Pero antes de a la fuerza de rozamiento hay que reemplazarlo con 2 acá, con la normal, ¿cierto? Entonces tenemos trabajos matemáticos que hacer acá abajo, ¿no? Recalco, despejamos la normal, reemplazamos acá, y esta fuerza de rozamiento, que ya va a estar en función de algo, ya directamente lo reemplazamos acá y de ahí obtenemos la aceleración, ¿cierto? Entonces empezamos, recalco, la parte de la física ya concluyó, ¿no es cierto? Entonces, también lo que podríamos aprovechar es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la fuerza, ¿no? Hablamos de la fuerza, estamos hablando de que en la parte de los datos también nosotros lo tenemos presente acá, la fuerza es 2 veces W. Entonces, acá esto había sido 2 veces W, dice, ¿no? El peso lo tenemos como tal, FR como tal. ¿Qué más tenemos como dato? Por ejemplo, acá. Eh, A ver, tenemos acá un F multiplicado por el coseno del ángulo beta es, ¿no? No es alfa, ¿no? Entonces acá esto es por beta. Y eso era en el eje X, ¿no? Acá está por beta. Listo. Y bueno, recordemos a qué equivale beta. Beta equivale a
3 veces alfa. Entonces acá lo reemplazamos 3 veces alfa. Y acá, por ejemplo, beta es 3 veces alfa. Y W, F es 2 veces W. Y listo, ¿no? Entonces, lo dicho y hecho acá, vamos a despejar la normal, ¿no? Entonces, la normal será igual a, acá tendré 2 veces W, pero negativo se va a ir al otro lado, este va a ser positivo. Entonces, va a ser W multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y acá va a ser menos 2 veces, W multiplicado por el seno de 3 veces alfa. ¿Listo? Y bueno, ahí está. Ahora, esta fuerza de rozamiento. Acá vamos a reemplazar a esta ecuación aquí, ¿no? Esta lo vamos a reemplazar ahí. Entonces decimos reemplazando en 3. Ahí está. ¿No? Al reemplazar en 3 voy a tener esto de acá. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, pero la normal es todo esto. La normal es W multiplicado por, podemos factorizar W porque acá está W y acá está W, lo podemos extraer, ¿no? Ahí está, entonces acá va a ser coeficiente de rozamiento, estamos extrayendo el W, recuerden, y acá multiplicado por el coseno del ángulo alfa, menos 2 veces el seno de 3 veces alfa. Seguimos con la ecuación número 3. Ahora, esta ecuación de acá, lo que vamos a hacer es reemplazarlo acá. Y listo, ya vamos a tener la aceleración. Entonces, nuevamente decimos reemplazando en 1. ¿Ya? Reemplazando en 1. Y ahí está, ¿no? Bueno, continuamos. Acá teníamos 2 veces W multiplicado por el coseno de 3 veces alfa menos W multiplicado por el seno de alfa menos coeficiente de rozamiento, sabemos de qué es todo esto, entonces agarramos todo esto de acá y lo copiamos. Y ahí está. Y esto es igual a masa por la aceleración. Masa por la aceleración. A ver, ¿qué podríamos nosotros hacer acá? A ver, recordemos lo siguiente. Todo esto está en función de W, y acá está M. Recuerden lo siguiente, recuerden de que el peso es igual a la masa por la aceleración. En este caso yo tengo M, entonces sé que M es igual a, dice, perdón, la masa por el valor de la gravedad, no masa por la aceleración. Es masa por la gravedad. Entonces M será W dividido entre la gravedad. Ahí está. Dividido entre la gravedad. Dividido entre la gravedad. Entonces, ahí está. Esa expresión puedo reemplazarla acá. La masa resulta que había sido W dividido entre la gravedad. ¿No es cierto? Entonces, ya directamente teniendo eso, yo ya sé de que acá está el W. Entonces, toda esta ecuación lo voy a empezar a dividir entre W. Lo divido esto entre 1 dividido entre W. Está. Esto 1 dividido entre W, entre W. Acá entre W, recuerden de que es toda esta expresión, entonces esto con esto se va, con esto se va, y este con este se va. Bueno, lo que me habrá quedado es lo siguiente, y recuerden de que esto va a ser igual a 2 veces multiplicado por el coseno de 3 veces alfa, y acá va a ser menos seno de alfa, y acá menos coeficiente de rozamiento, y acá multiplicado por el coseno de alfa, menos 2 veces el seno de 3 alfa, y esto es igual a
la aceleración dividida entre la gravedad. ¿Cierto? La gravedad. Bueno, pues entonces esta gravedad va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces ya teniendo toda la expresión, sé que la aceleración es igual, dice, a esta gravedad pasa a multiplicar acá, acá lo vamos a poner la gravedad y todo esto multiplicado por acá. 2 multiplicado por el coseno de 3 veces alfa menos seno de alfa menos coeficiente de rozamiento multiplicado por el coseno de alfa menos 2 veces el seno de 3 alfa y ahí concluye todo. Y ahí está, ¿no? Bueno, ¿para qué hagamos esto? Lo marco nuevamente con rojito acá, le vamos a quitar el zoom y recuerden lo siguiente. Si yo quiero determinar el tiempo, dice que el tiempo es igual a la raíz de 2 veces la distancia dividida entre la aceleración. Recuerden que la distancia ya lo tenemos acá en la gráfica que nos presentan y en el respectivo enunciado también se nos presenta. Entonces, acá lo que hay que hacer es este valor de aceleración, reemplazarlo acá y listo. Ya estaría resuelto el problema. Entonces, continuamos con eso y para tal efecto lo que yo voy a hacer es copiar meramente todo esto. Miren acá. El tiempo, dice, es igual a ¿qué? A la raíz, dice, a ver, lo vamos a hacer con otro colorcito, ya finalizando prácticamente. Ya está. 2 veces la distancia dividido entre todo esto, dividido entre la gravedad, ¿no? Entonces, dividido entre esto, todo esto de acá. Y acá arriba estaría 2 veces D. Y ahí está. Bueno, al ya haber concluido este ejercicio, podemos decir de que esta es la expresión, obviamente algebraica, que nos ha salido, ¿no? Ahora, ¿cómo te das de cuenta que está bien? Porque comúnmente nosotros lo que hacemos es resolver ejercicios numéricos, ¿no? Darse cuenta de que está bien es de que la ecuación tiene que estar prácticamente en función de todos los datos que nos dan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, este D nos han dado como dato. El ángulo alfa era dato. El alfa igual era dato. Coeficiente de rozamiento igual dato. Alfa igual era dato. La gravedad siempre es dato. Y bueno, la raíz ya se puede sacar. Si aquí había alguna incógnita, ahí sí tal vez lo decimos mal, pero pensé de que todo esto sería el resultado final. Bueno, hasta acá el video. Entonces, en el siguiente video resolvemos ejercicios con poleas.